¿Qué sucede cuando la familia, que debería ser tu refugio más seguro, se convierte en el tribunal que te condena? ¿Qué pasa cuando la noticia de una nueva vida, en lugar de traer alegría, provoca vergüenza y rechazo? Imagina a una joven que, con apenas 22 años y un vientre de 7 meses, se arma de valor para confesar a sus padres lo inevitable. Será madre. Lo que espera es comprensión, aunque sea mínima. Lo que recibe es exilio. Marina se quedó de pie en medio de la cocina, con las manos temblorosas sobre su vientre redondeado. Había ensayado 1000 veces las palabras, pero al salir de su boca sonaron como cuchillos. «Mamá, papá, estoy embarazada». El silencio se extendió como una grieta. Rosa, su madre, dejó caer la cuchara de madera dentro de la olla, y Miguel, su padre, apenas pudo articular un suspiro áspero. La vergüenza les atravesó como si fueran ellos los acusados, no su hija. «¿Cómo pudiste?», escupió Rosa, con los ojos encendidos. «¿En qué cabeza cabe traer una criatura al mundo sin esposo, sin estabilidad? ¿Qué dirán en la parroquia, en el barrio?» Marina quiso responder, pero el nudo en la garganta se lo impidió. Solo atinó a acariciar su barriga, como si así pudiera proteger a su hija aún no nacida de la furia de quienes deberían amarla primero. Miguel se levantó de golpe. La silla rechinó contra el suelo. «No puedo tolerar esto bajo mi techo», dijo con voz dura. «Si has decidido manchar nuestro apellido, asume tus consecuencias fuera de aquí». Ese «fuera de aquí» resonó más fuerte que cualquier insulto. Rosa no lo contradijo. Al contrario, cruzó los brazos como un muro de hierro. Marina miró la puerta, la maleta aún sin empacar. La calle que se abría como un abismo. Sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. No solo la estaban expulsando de la casa, la estaban expulsando del corazón de su familia. Con lágrimas silenciosas, recogió algunas prendas en una bolsa de tela y caminó hacia la salida. Cada paso fue un adiós. Cada lágrima, un reproche no dicho. En la acera, el aire frío de la noche la golpeó con crudeza. La ciudad, indiferente, seguía su ritmo. Autos pasando, luces titilando, vecinos murmurando. «¿A dónde voy ahora?», se preguntó, mientras se abrazaba a sí misma y al pequeño ser que crecía en su interior. La respuesta era un vacío helado. El reloj marcaba casi la medianoche, la calle parecía infinita. Marina avanzó sin rumbo, consciente de que a partir de ese instante estaba sola. Sola, con una vida en camino y una dignidad herida. ¿Podría sobrevivir una joven en esas condiciones, en un mundo que juzga antes de tender la mano? La noche había caído con todo su peso. Las calles, que durante el día parecían bulliciosas y llenas de vida, ahora se transformaban en corredores silenciosos, apenas iluminados por farolas que chisporroteaban, como si también estuvieran cansadas. Marina caminaba sin rumbo fijo, con la bolsa de tela colgando de su hombro y el corazón hecho trizas. El frío se colaba por cada rendija de su abrigo fino. Se abrazaba el vientre con ambas manos, no solo para proteger al bebé, sino también para darse fuerzas. Recordó entonces a Laura, su mejor amiga desde la infancia. Con un rayo de esperanza, sacó el viejo celular de su bolso y marcó su número. «¿Laura?» «Soy yo». Su voz era temblorosa, cargada de miedo. «¿Puedo quedarme contigo? Solo esta noche». Hubo un silencio incómodo al otro lado. Finalmente la respuesta llegó como un golpe suave pero certero. «Marina, sabes que te quiero. Pero mis padres no entenderían. Ya escucharon rumores. Y si se enteran que estás aquí, me echarían a mí también». La línea quedó muda. Marina entendió que no había lugar para ella, ni siquiera en el corazón de su mejor amiga. Guardó el teléfono y se dejó caer en un banco de la plaza más cercana. Las luces de Navidad, colgadas aún en algunos árboles, parecían burlarse de su miseria. Se arropó como pudo, apoyó la cabeza en el respaldo y, con el corazón desbordado,
comenzó a llorar en silencio. El murmullo de la ciudad era lejano. Un perro ladrando, el motor de un taxi, el sonido de tacones apresurados. Pero para Marina, el mundo entero se había reducido a esa plaza, a ese banco frío y a la pequeña vida que crecía dentro de ella. «Resiste», Sofía susurró, acariciando su vientre, aunque aún no sabía si sería niña o niño. «Prometo que haré lo que sea para que no te falte nada». El cansancio finalmente venció a la angustia. Cerró los ojos y se dejó arrullar por el eco de la noche, aunque cada ruido la mantenía alerta. Su cuerpo, agotado, se rindió por instantes al sueño ligero de quien duerme con miedo. De repente, unos pasos firmes se detuvieron frente a ella. No eran pasos vacilantes ni apresurados. Tenían el peso de alguien que sabía a dónde iba. Marina abrió los ojos lentamente. Una silueta se recortaba contra la luz de la farola. El hombre llevaba traje oscuro y un maletín en la mano. Sus ojos la observaban con una mezcla de curiosidad y compasión. El corazón de Marina dio un salto. No sabía si debía sentir alivio o miedo. La silueta se acercó despacio, con un andar seguro que contrastaba con el temblor interior de Marina. El hombre, de unos 30 y tantos, llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado y una corbata discreta. No parecía un vagabundo ni alguien con malas intenciones. Más bien proyectaba la imagen de un profesional que regresaba tarde a casa después de una jornada interminable. Sin embargo, en medio de la soledad de aquella plaza, su presencia resultaba inquietante. «Buenas noches», dijo él con voz grave pero suave, como quien no quiere asustar. «¿Está usted bien?» Marina apretó con más fuerza la bolsa de tela contra su regazo y desvió la mirada. La experiencia le había enseñado que confiar en desconocidos podía ser peligroso. «Estoy bien», murmuró, aunque el frío, las lágrimas secas en su rostro y la prominencia de su vientre contaban otra historia. El hombre no insistió. Se mantuvo a una distancia prudente, como si entendiera el terreno delicado en el que pisaba. Miró el banco, luego a ella, y finalmente suspiró. «Perdone que me entrometa, pero no parece el lugar más seguro para pasar la noche. Hay gente que, bueno, no siempre actúa con buenas intenciones». Marina levantó la vista, sorprendida por la mezcla de formalidad y sinceridad en sus palabras. Él no sonaba a un curioso morboso, sino a alguien que hablaba desde la preocupación genuina. «¿Y a usted qué le importa?», respondió ella, con un filo defensivo en la voz. «Nada en realidad. Podría seguir mi camino», admitió él encogiéndose de hombros. «Pero no sería correcto». El silencio se extendió unos segundos, roto solo por el canto lejano de un gallo despistado. Finalmente, él dio un paso más cerca, aunque sin invadir su espacio. «Mi nombre es Diego Mendoza. Trabajo en administración de empresas. Tengo una habitación disponible en una casa de huéspedes que gestiono. Y un puesto para alguien que me ayude con las cuentas, el orden. Cosas sencillas. Usted recibiría un salario justo, un techo y privacidad». Marina lo miró como si acabara de escuchar la propuesta más extraña del mundo. Un hombre trajeado ofreciendo refugio a una desconocida embarazada en plena noche. Sonaba a trampa, a promesa imposible. «¿Y por qué yo?», preguntó con desconfianza. Diego sostuvo la mirada sin vacilar. «Porque la vi aquí sola, y porque todos merecemos una oportunidad. No le pido nada a cambio, salvo que trabaje de manera honesta». Las palabras quedaron flotando en el aire como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Marina, agotada y vulnerable, sentía como su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. ¿Y si aquel hombre realmente era diferente? ¿Y si de verdad podía darle un inicio nuevo, lejos del desprecio de sus padres? Pero otra voz interior le advertía: «Nada es gratis. Nadie ayuda sin esperar algo a cambio». Marina cerró los ojos un instante, buscando fuerzas para decidir. Su hija, su vida y su dignidad estaban en juego. El taxi avanzaba lento por calles silenciosas, iluminadas solo por farolas cansadas y el reflejo distante de neones apagados. Marina iba en el asiento trasero, pegada a la ventana,
abrazando su vientre con un gesto instintivo de protección. A su lado, Diego permanecía en silencio, respetando ese muro de desconfianza que aún se alzaba entre ellos. No intentó llenar el vacío con palabras vacías, y ese silencio, lejos de incomodarla, le dio un respiro. Cuando el vehículo se detuvo frente a una casa amplia de fachada sencilla, Marina se sorprendió. No era una mansión ni un edificio imponente, sino una vivienda antigua restaurada, con jardineras pequeñas y ventanas encendidas. En la entrada, un letrero discreto decía: Casa Mendoza Hospedaje. Aquí es, anunció Diego con tono sereno, mientras pagaba al taxista. Marina bajó despacio. El aire fresco de la madrugada le erizó la piel, pero había algo distinto en ese ambiente. Un olor a café recién hecho, a pan horneado, como si aquel lugar ya le ofreciera un abrazo silencioso. Entraron por un pasillo iluminado por lámparas cálidas. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad antigua, y en el fondo se escuchaba el leve rumor de una radio encendida en bajo volumen. Una mujer mayor, de unos 60 años, apareció desde la cocina. ¿Diego?, preguntó con una sonrisa sorprendida al verlo acompañado. ¿Y esta joven? Es Marina, respondió él. Necesita un lugar seguro para quedarse. ¿Podrías preparar la habitación del fondo? La mujer asintió con naturalidad, sin preguntas indiscretas. Marina notó el gesto y se relajó apenas un poco. La habitación asignada era sencilla pero acogedora. Una cama limpia, una mesa de noche con lámpara, cortinas claras que dejaban pasar la luz del amanecer. Marina entró despacio, acarició las sábanas con la mano temblorosa y se permitió sentarse. Era la primera superficie blanda después de horas de incertidumbre. Diego se mantuvo en la puerta, sin invadir su espacio. No tiene que decidir nada ahora. Descanse. Mañana, si quiere, hablamos de la oferta de trabajo. No hay prisa. Marina lo observó con cautela. Había esperado insinuaciones, exigencias veladas, algún comentario incómodo. Pero no hubo nada de eso. Solo un hombre que se despedía con un buenas noches y la dejaba cerrar la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, Marina respiró hondo. Estaba exhausta, sí, pero también sentía una chispa de esperanza. El miedo seguía allí, como una sombra persistente, pero frente a ella se abría la posibilidad de un futuro distinto. Esa noche durmió abrazada a su vientre, soñando con la idea de que quizá, solo quizá, el destino le había tendido la mano a través de un desconocido en traje. El amanecer bañó la habitación con un resplandor dorado. Marina despertó con la sensación extraña de haber dormido en paz, después de mucho tiempo. Se incorporó lentamente, acariciando su vientre como si buscara confirmar que aquel sueño de tranquilidad aún era real. En ese instante, un leve movimiento desde dentro la sorprendió. Una patadita. Su hija o le recordaba que no había tiempo para rendirse. Diego la esperaba en el comedor, ya vestido de traje, con una taza de café en la mano y unos documentos sobre la mesa. No era una escena improvisada. Más bien parecía parte de su rutina diaria. «Buenos días», saludó él con serenidad. «¿Durmió bien?» Marina asintió, todavía recelosa. No sabía cómo comportarse. Agradecida, pero sin mostrar demasiada vulnerabilidad. Se sentó frente a él y Diego deslizó una carpeta hacia su lado. «Antes de que decida, quiero que vea las condiciones claras», dijo, con tono formal. Trabajo administrativo sencillo. Registro de huéspedes, cuentas básicas, organización de facturas. Salario mensual fijo, más habitación y comida cubierta. Marina hojeó los papeles. Todo parecía correcto, demasiado correcto. La letra clara, las cifras razonables, incluso un apartado donde se incluía cobertura médica prenatal y para el parto. Levantó la mirada con incredulidad. «¿Cobertura médica?» Diego sostuvo la mirada, sin titubear. «No puedo permitir que se arriesgue ni usted ni su bebé. Es parte del acuerdo». Las palabras la desarmaron.
Recordó entonces a su madre diciendo que traer un hijo en esas condiciones era una irresponsabilidad, a su padre echándola con frialdad. Y ahora, un desconocido le ofrecía lo que su propia familia había negado. Pero junto a la gratitud brotó algo más, orgullo herido. «No necesito caridad», dijo con voz firme, cerrando la carpeta. «No es caridad», respondió Diego. «Es un contrato laboral, con beneficios que garantizan que pueda cumplir su tarea sin preocuparse por lo esencial». Marina lo observó en silencio. Parte de ella quería creerle, otra seguía buscando la trampa oculta. En ese momento, el teléfono vibró en su bolso. Era un número conocido. Carlos, el padre del bebé. Dudó un instante, luego contestó. Marina, la voz de Carlos sonó dura, casi autoritaria. «Aún estás a tiempo de hacer lo correcto. No arruines tu vida trayendo un hijo que no podremos mantener». El corazón de Marina se contrajo. Durante meses había esperado algún gesto de apoyo de él, y lo único que recibía era presión para borrar lo que para ella ya era imposible de borrar. Su hija. «No hables así», susurró, con lágrimas en los ojos. «Este bebé es mi vida ahora». Colgó antes de escuchar más reproches. Diego, que había presenciado la escena en silencio, no hizo preguntas. Solo se limitó a decir con voz grave pero serena: «Está en su derecho de seguir adelante, y aquí no la juzgarán por esa decisión». Por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió que alguien reconocía su dignidad sin condiciones. Y sin embargo, la duda persistía. ¿Era prudente confiar en él? ¿O el precio oculto de aceptar esa ayuda se revelaría demasiado tarde? Los días siguientes marcaron un cambio inesperado en la vida de Marina. La rutina en la casa de huéspedes era sencilla, pero exigía disciplina. Registrar entradas y salidas, anotar pagos en un cuaderno prolijamente ordenado, verificar facturas. Al principio, sus manos temblaban con cada número, temerosa de equivocarse y perder lo único que había conseguido. Sin embargo, Diego siempre se mostró paciente, corrigiendo con calma y nunca con reproches. En las mañanas, ella ayudaba a organizar la cocina junto a doña Teresa, la mujer mayor que la había recibido aquella primera noche, y en las tardes revisaba documentos bajo la luz cálida del comedor. Cada tarea cumplida le devolvía poco a poco una chispa de dignidad, como si volviera a construir desde cero una identidad que su familia había intentado borrar. Diego, por su parte, mantenía la distancia justa. Nunca invadía, nunca imponía. Pasaba horas en su oficina revisando contratos, pero al caer la noche, siempre tenía un gesto sencillo: dejarle un vaso de leche caliente en la mesa, o preguntar si el bebé había pateado durante el día. Era un cuidado discreto, más paternal que invasivo. Una tarde, mientras revisaban juntos unas cuentas, Marina sintió un movimiento fuerte en su vientre. Su rostro se iluminó y, sin pensarlo, tomó la mano de Diego y la guió hasta su barriga. ¿Lo sientes?, preguntó con una mezcla de timidez y emoción. Diego permaneció inmóvil, sorprendido. La presión bajo su palma era clara, la vida latiendo con fuerza, reclamando su espacio en el mundo. Sus ojos, generalmente serenos, se humedecieron. «Sí», murmuró, con la voz quebrada. «Es un corazón fuerte». Ese instante cambió algo entre ellos. La desconfianza comenzó a resquebrajarse, y en su lugar apareció un puente invisible, hecho de respeto y de una ternura silenciosa. Esa noche, Marina pensó en lo distinto que era todo con Diego. Él no la juzgaba, no la llamaba irresponsable, no la presionaba como Carlos. Tampoco buscaba aprovecharse de su fragilidad. Solo parecía querer que ella y su bebé tuvieran un suelo firme donde pararse. Y aunque todavía temía entregar su confianza por completo, una pequeña parte de su corazón comenzaba a susurrar que quizás este hombre había llegado a su vida por una razón más grande que la simple casualidad. Era una tarde tibia, de esas en las que la brisa parece acariciar más que mover el aire.
Marina y Diego compartían un descanso en el patio de la casa de huéspedes. Ella, con las manos sobre el vientre, observaba cómo el sol se filtraba entre las hojas de los naranjos. He pensado en nombres, dijo de repente, rompiendo el silencio. Si es niña, me gusta Sofía. Suena fuerte y dulce a la vez. Y si es niño, tal vez Samuel, o no sé. Diego sonrió apenas, como quien encuentra alivio en una conversación cotidiana. Yo siempre pensé que Mateo es un nombre hermoso. Significa regalo de Dios. Al oírlo, Marina levantó la vista. Había algo en su tono, una grieta escondida en su voz que no había percibido antes. ¿Mateo?, repitió con suavidad. Diego respiró hondo, como si dudara en abrir una puerta demasiado pesada. Finalmente, se decidió. Mateo era mi hermano menor. Murió cuando yo tenía 20 años. Fue una neumonía, y no teníamos dinero para pagar un tratamiento adecuado. Lo vi apagarse en una cama fría, mientras mis padres vendían lo poco que tenían. Desde entonces, juré que nunca volvería a ser pobre. Marina lo escuchó en silencio, con los ojos humedecidos. Había conocido hombres que escondían sus heridas tras una coraza de orgullo, pero Diego las compartía con una honestidad que desarmaba. Debe haber sido muy duro, susurró. Lo fue. Y todavía me pregunto si pude haber hecho algo más. Quizás por eso me esfuerzo tanto en los negocios. Quizás por eso. Hizo una pausa, mirando su vientre. Quizás por eso no soporto la idea de que alguien tan frágil como tu hijo carezca de lo necesario. Marina sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de su propia familia, incapaz de ofrecerle apoyo, se mezcló con la imagen de ese joven Diego sosteniendo la mano de un hermano moribundo. De pronto entendió. Detrás del empresario correcto y distante había un hombre marcado por la pérdida. Gracias por contármelo, dijo ella, con una sinceridad que brotó desde lo más hondo. Quizás, Sofía Mateo, si es niña, ¿te gusta? Los ojos de Diego brillaron con un destello inesperado. Asintió lentamente, como si aquella combinación de nombres significara más que un simple capricho. Era la unión de dos historias. La suya, marcada por la pérdida, y la de Marina, marcada por la esperanza. En ese instante, un vínculo invisible los unió de manera más profunda. No era solo la solidaridad de un benefactor hacia una joven necesitada. Era el reconocimiento mutuo de dos almas heridas que, en medio de la adversidad, se atrevían a soñar con un futuro diferente. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas de la casa de huéspedes aquella noche. El viento se colaba por las rendijas y hacía crujir las ramas de los árboles del patio. Marina, ya con el vientre enorme, se había acostumbrado al refugio cálido que ese lugar representaba. Sin embargo, al escuchar los golpes insistentes en la puerta principal, una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo. Diego fue el primero en levantarse. Caminó con paso firme hacia la entrada y, al abrir, se encontró con una figura empapada, encogida bajo un paraguas roto. Rosa, la madre de Marina. Su rostro mostraba ojeras profundas, y sus manos temblaban no solo de frío, sino de angustia. ¿Rosa?, murmuró Diego sorprendido. Marina, al oír ese nombre, se levantó de inmediato y se acercó despacio. Cuando sus ojos se cruzaron con los de su madre, una oleada de recuerdos y heridas se agolpó en su pecho. Hija, susurró Rosa con voz quebrada. Perdóname por venir así, pero no tengo a dónde más recurrir. Marina sintió que el suelo se tambaleaba. La misma mujer que la había echado a la calle, ahora estaba allí, implorando. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó con un hilo de voz. Rosa se llevó la mano al rostro y rompió en llanto. Tu padre, Miguel, está grave. Los médicos dicen que necesita una cirugía del corazón con urgencia. No tenemos dinero, Marina. Nos lo niegan todo en el hospital si no pagamos antes. El silencio que siguió fue desgarrador. Marina apretó el borde de su vestido, luchando entre el resentimiento y el instinto de hija. Por un lado, la herida de haber sido rechazada aún sangraba. Por otro, la imagen de su padre postrado en una cama
Le desgarraba el alma. Diego, que había escuchado todo en silencio, dio un paso adelante. «¿Y qué espera de ella ahora, Rosa?», preguntó con calma, pero con firmeza. «Hace meses ustedes le dieron la espalda cuando más los necesitaba». Rosa bajó la cabeza, avergonzada. «Lo sé. Y créame, me duele más de lo que puedo expresar. Pero no puedo ver morir a Miguel. No así, sin intentarlo todo. La gente del barrio murmura, dicen que mi hija vive aquí bajo protección de un hombre. Incluso inventan cosas terribles. Pero ya no me importa lo que digan. Solo quiero salvar a mi esposo». Marina sintió un nudo en la garganta. Era como si la tormenta de afuera hubiese entrado también en su corazón. La furia, la culpa, el miedo, todo mezclado en un caos insoportable. Se volvió hacia Diego, buscando en su mirada alguna señal de qué hacer. Y él, serio pero sereno, respondió con voz clara: «Yo puedo ayudar, pero habrá condiciones». Marina abrió los ojos con asombro. Rosa lo miró, atónita, como si esa frase fuese a decidir el destino de todos. La sala quedó en silencio. Afuera, la tormenta seguía rugiendo como si quisiera subrayar la gravedad de cada palabra. Rosa miraba a Diego con los ojos muy abiertos, mientras Marina contenía la respiración. «¿Condiciones?», repitió Rosa con un temblor en la voz. Diego asintió despacio, su mirada fija, sin dureza pero con una firmeza imposible de ignorar. «Sí, porque no se trata solo de pagar una cirugía. Esto también es cuestión de respeto, de justicia y de no repetir los errores del pasado». Marina lo observaba con asombro. Nunca había visto a un hombre hablarle a su madre de esa manera, sin miedo ni rodeos, pero al mismo tiempo sin rencor. «La primera condición», dijo Diego con calma, «quiero que le pida perdón a su hija, aquí y ahora. No un perdón a medias, no con excusas. Un perdón sincero por haberla echado cuando más la necesitaba». Rosa bajó la cabeza. Sus labios temblaron. El orgullo que siempre había llevado como escudo ahora parecía convertirse en una losa que la aplastaba. «Marina, hija», susurró con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Sé que lo que hice no tiene justificación. El miedo al qué dirán me cegó. Preferí las apariencias a tu dolor, y te abandoné cuando debía abrazarte. Perdóname». Marina sintió un golpe en el pecho. Era la primera vez que escuchaba esas palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio, procesando. Diego continuó. «La segunda condición: acepten al niño o a la niña como parte de su familia. Sin vergüenza, sin murmullos, sin tratarlo como una mancha en su apellido». Rosa levantó la mirada. Asintió con fuerza, con una mezcla de vergüenza y determinación. «Lo juro, nunca más rechazaré a mi nieto». Y la tercera condición, añadió Diego, inclinándose hacia adelante: respeten la autonomía de Marina. No volverán a juzgar sus decisiones, ni a obligarla a escoger entre ustedes y su dignidad. Ella merece vivir en paz, criar a su hijo sin cadenas de culpa. El rostro de Rosa se descompuso en llanto. Se llevó ambas manos al pecho, como si el peso de esas palabras le arrancara los últimos restos de orgullo. Acepto todo. Pero por favor, ayúdelo. Miguel se nos muere». Diego se levantó, sacó el teléfono y comenzó a marcar con rapidez. Su tono fue eficiente, práctico, casi militar. Llamó a un cardiólogo reconocido, organizó el traslado inmediato al hospital privado y ordenó preparar el quirófano. Marina, mientras tanto, se dejó caer en una silla. Todo era demasiado. La súplica de su madre, las condiciones de Diego, la posibilidad real de salvar a su padre. Y al mismo tiempo, la certeza de que nada volvería a ser igual. Por primera vez en meses, Rosa se acercó a su hija, extendió la mano temblorosa y la posó sobre el vientre de Marina. La criatura se movió justo entonces, como respondiendo al contacto. Rosa sollozó con más fuerza, y Marina, aunque aún dolida, no apartó la mano.
El puente roto entre madre e hija comenzaba a reconstruirse, piedra a piedra, lágrima a lágrima. La cirugía de Miguel fue programada con urgencia. Mientras Rosa acompañaba a su esposo en el hospital, Marina regresó a la casa de huéspedes con la sensación de que todo en su vida estaba a punto de transformarse. Sin embargo, apenas tuvo tiempo para reflexionar. Esa misma noche comenzaron las primeras contracciones. Al principio creyó que eran simples dolores de espalda, pero poco a poco las punzadas se volvieron más intensas, rítmicas, como un tambor que anunciaba el inicio de una batalla. Se aferró al marco de la puerta con un gemido ahogado. Doña Teresa, que pasaba por el pasillo, corrió hacia ella alarmada. ¡Diego!, gritó. ¡Es la niña! ¡Ya viene! Diego apareció de inmediato, con el rostro desencajado por la urgencia. Marina lo miró con ojos vidriosos, sudor en la frente y la respiración entrecortada. No estoy lista», susurró entre lágrimas. «Nadie lo está», respondió él, tomándola de los brazos con firmeza. «Pero no estás sola». La ayudaron a bajar las escaleras mientras Roberto, el encargado de mantenimiento, traía el coche apresurado bajo la lluvia. Cada contracción era como una ola que la arrastraba y la dejaba sin aire. Marina se mordía los labios para no gritar, aunque sus manos apretaban con tanta fuerza el brazo de Diego que casi lo dejaban sin circulación. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y a urgencia. Una enfermera los recibió y de inmediato la trasladaron a una sala de partos. Diego quiso entrar, pero el personal le cerró el paso. Marina, con el rostro desencajado, extendió la mano hacia él. «Por favor, quédate cerca». Él asintió, y aunque no lo dejaron pasar, permaneció tras la puerta, escuchando cada grito, cada instrucción de los médicos, con el corazón latiéndole como nunca. Las horas fueron eternas. Marina empujaba con todas sus fuerzas, entre lágrimas y jadeos, mientras las enfermeras la alentaban. El dolor era tan intenso que por momentos creyó que iba a partirse en dos. Pero cada vez que flaqueaba, pensaba en la vida que estaba a punto de traer al mundo, y eso le devolvía fuerzas. En un instante de calma tensa, la doctora revisó y levantó la vista con determinación. «Es el momento. Vamos, Marina. Un último esfuerzo». Diego, del otro lado de la puerta, sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Se inclinó contra la pared con los ojos cerrados, rezando en silencio sin siquiera darse cuenta. Y entonces, tras un grito desgarrador, se escuchó el llanto más hermoso que jamás había resonado en ese hospital. Un llanto fuerte, vital, que llenó de vida cada rincón del pasillo. Diego se llevó ambas manos al rostro. Marina, exhausta y bañada en lágrimas, sonrió por primera vez en mucho tiempo. La criatura había llegado. El llanto del recién nacido se elevaba como un himno, puro y vibrante, llenando cada rincón de la sala. Marina, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, extendió los brazos temblorosos mientras la enfermera le colocaba a la pequeña sobre el pecho. Sus ojos, cansados pero iluminados, se abrieron como si contemplaran un milagro. «Hola, mi amor», susurró, con voz entrecortada. La niña, aún húmeda, se aferró instintivamente a la piel de su madre. Diego, autorizado finalmente a entrar, avanzó despacio, con pasos inseguros. Al ver aquella escena, se detuvo en seco. El mundo entero parecía haberse reducido a esa imagen. Marina abrazando a la criatura, con una ternura que desarmaba cualquier resistencia. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La doctora le ofreció unas tijeras. «¿Desea cortar el cordón, señor?» Diego la miró sorprendido, casi como si pensara que aquello no le correspondía. Pero Marina levantó la vista hacia él y asintió con un gesto suave. Él dio un paso adelante, tomó las tijeras con manos que temblaban más de lo que esperaba, y con un corte preciso, separó a la pequeña del cordón que la unía al vientre de su madre. Ese instante quedó grabado como un pacto silencioso. «Se llamará Sofía», dijo Marina, acariciando la mejilla de su hija. «Sofía Mateo, como lo hablamos».
Diego repitió el nombre en voz baja, probándolo como si quisiera tatuarlo en el alma. Sophie, Mateo, un regalo de Dios. El empresario que siempre había controlado cada aspecto de su vida sintió, por primera vez en años, que algo escapaba a su dominio, y lo aceptaba con gratitud. Horas más tarde, cuando Marina descansaba con la niña dormida en su regazo, Diego se acercó con una seriedad que no ocultaba emoción. Marina dijo: «Sé que no soy el padre biológico de Sofía, pero he estado aquí desde antes de que naciera, y quiero seguir estándolo. No por obligación, no por compasión, sino porque lo deseo de verdad. Quiero formar una familia contigo, si me lo permites». Marina lo miró, incrédula. Durante meses había temido que todo gesto de bondad escondiera una trampa, pero allí estaba Diego, confesando no desde el interés, sino desde la vulnerabilidad más honesta. Su corazón, marcado por el rechazo y la desconfianza, comenzó a latir con fuerza. ¿Sería posible? ¿Podría confiar otra vez, abrirse al amor, aceptar que la vida le ofrecía una segunda oportunidad? Miró a Sofía, dormida y ajena al torbellino de emociones. Luego miró a Diego, y en su silencio había más verdad que en cualquier promesa. La operación de Miguel había terminado con éxito. El padre de Marina yacía en una cama de hospital, conectado a sondas y monitores, pero vivo. Cuando Marina entró con Sofía en brazos, el hombre abrió los ojos lentamente. Su mirada, cansada y debilitada, se encontró con la de su hija, y un temblor le recorrió el rostro. «Hija», balbuceó, apenas audible. «Perdóname». Marina lo observó en silencio unos segundos. Recordó aquella noche en que él mismo le había dicho fuera de aquí. Recordó la frialdad, la dureza, pero también recordó que ese hombre, ahora frágil y derrotado, era el mismo que una vez la había cargado en hombros para llevarla a la escuela, el que le había enseñado a andar en bicicleta. Su corazón se debatía entre el rencor y la compasión. Finalmente, se inclinó hacia él y le tomó la mano. «Te perdono». Papá susurró con lágrimas en los ojos. «Pero ya no soy la misma. Ahora tengo a Sofía, y mi hogar es aquí, con ella y con Diego». Miguel cerró los ojos, como si esas palabras le devolvieran la paz que había perdido. Rosa, que estaba junto a la cama, también rompió en llanto. «Gracias, hija. Te juro que nunca más volveremos a juzgarte». «Este pequeño ser», dijo, acariciando con torpeza la manita de Sofía. «Este pequeño ser es nuestra bendición, no nuestra vergüenza». Marina la miró con dureza y ternura al mismo tiempo. «Mamá, te agradezco tus palabras, pero entiéndelo bien. No quiero a Sofía creciendo bajo la sombra del qué dirán. Si vamos a estar cerca, será desde el respeto, no desde el miedo». Rosa asintió, avergonzada, sabiendo que su hija tenía razón. Diego, que había permanecido en un rincón observando la escena en silencio, dio un paso adelante. «No busco reemplazar a nadie», dijo con voz firme. «Solo quiero que sepan que cuidaré de Marina y de Sofía con todo lo que soy. No habrá más abandonos en sus vidas». En esa habitación, cargada de máquinas que pitaban y de lágrimas que caían, se selló un pacto de reconciliación. No era perfecto. Las heridas seguían allí, y el camino para reconstruir la confianza sería largo. Pero al menos había un inicio. Un reconocimiento de que la sangre no basta si no está acompañada de amor, y de que la verdadera pertenencia se elige todos los días. Esa noche, de regreso a la casa de huéspedes, Marina se recostó con Sofía dormida en sus brazos. Miró a Diego, que la observaba en silencio, y sonrió con un cansancio sereno. Por primera vez sintió que no estaba sola, que la palabra familia podía volver a tener sentido. Y en lo profundo de su corazón supo que lo más difícil ya había pasado. Lo que venía ahora sería construir, paso a paso, una vida nueva donde ella y su hija serían respetadas y amadas. El tiempo pasó como un suspiro. Lo que alguna vez fue incertidumbre y miedo,
ahora se había transformado en días llenos de rutinas nuevas, pequeñas victorias y aprendizajes constantes. Sofía, con sus primeros balbuceos y sus pasos tambaleantes, se convirtió en el centro de todas las miradas, y en el eje alrededor del cual giraba la vida de Marina y Diego. La casa de huéspedes también había cambiado. Donde antes reinaba un silencio formal, ahora se escuchaban risas, llantos de bebé, canciones de cuna y hasta el sonido de pequeños juguetes rodando por el suelo. Doña Teresa, que al principio solo ayudaba con las labores, se había convertido en una especie de abuela adoptiva para Sofía, orgullosa de cargarla en brazos cada vez que podía. Diego, que siempre se había mostrado contenido, comenzó a revelarse como un hombre distinto. Marina lo observaba maravillada, cómo perdía la paciencia intentando armar una cuna que parecía tener 1000 tornillos, cómo se levantaba de madrugada, torpe pero decidido, para preparar un biberón, cómo caminaba por el patio con Sofía en brazos, murmurando historias al oído como si fueran secretos compartidos. En cada gesto había una ternura inesperada, la prueba de que no era un benefactor distante, sino un verdadero padre. El primer cumpleaños de Sofía llegó con una mezcla de emoción y nostalgia. Marina preparó un pastel sencillo, adornado con una vela solitaria que simbolizaba el año más difícil y más hermoso de su vida. Diego organizó una pequeña reunión en el jardín, rodeados de flores y luces cálidas. Incluso Rosa y Miguel asistieron. Esta vez con sonrisas sinceras y no con juicios escondidos. El barrio, siempre tan rápido para señalar, observaba desde la distancia. Había quienes murmuraban aún, pero la fuerza con la que Diego y Marina caminaban juntos comenzaba a silenciar voces. ¿Listos?, preguntó Diego encendiendo la vela. Marina tomó a Sofía en brazos, la acercó al pastel y juntos soplaron la pequeña llama. Fue un momento sencillo, pero cargado de simbolismo. El inicio de una vida nueva. La confirmación de que lo imposible se había transformado en hogar. Esa tarde, cuando los invitados se habían ido y el silencio regresó al jardín, Diego tomó de la mano a Marina. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo con un tono solemne que la hizo estremecer. Se arrodilló, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió con nerviosismo. Dentro brillaba un anillo sencillo, sin ostentación, pero con una belleza atemporal. «No necesito papeles para saber que ya somos una familia», susurró. «Pero quiero que caminemos juntos oficialmente. Marina, ¿quieres casarte conmigo?». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no solo por la propuesta, sino porque entendía que aquel hombre, marcado por la pérdida de su hermano y por la soledad, le estaba entregando lo más valioso: su confianza. Antes de responder, el cartero apareció por la verja, entregando un sobre sellado del hospital. Diego lo abrió curioso, y su rostro se ensombreció al leerlo. Marina lo miró, inquieta. «¿Qué pasa?». Diego guardó silencio unos segundos, y luego respondió con un hilo de voz. «Es sobre Mateo, mi hermano». El aire se volvió denso de inmediato. La felicidad del cumpleaños y la propuesta se mezclaban ahora con una sombra inesperada. Un pasado que volvía para interrumpir el presente. El silencio tras esas palabras se volvió insoportable. Marina tomó la carta con manos temblorosas. El membrete del hospital aún olía a papel nuevo, pero el contenido pertenecía a un pasado que nunca había sanado. Diego respiró hondo, como si cada palabra pesara toneladas. «El hospital encontró registros antiguos», explicó con voz entrecortada. «Mi hermano Mateo pudo haber recibido un tratamiento experimental en ese entonces. No costaba nada. Nadie nos informó. Murió sin necesidad». Su voz se quebró. La rabia contenida por años brotaba en forma de lágrimas. Diego, el hombre siempre sereno y fuerte, se mostró vulnerable ante Marina como nunca antes. «Toda mi vida me culpé por no haber hecho suficiente. Y ahora descubro que fue el sistema, la indiferencia, lo que nos robó a Mateo». Marina dejó la carta sobre la mesa y le tomó las manos con suavidad. «Diego,
No puedes cargar con culpas que no te corresponden. Lo que pasó con Mateo fue injusto. Sí, pero no fue tu culpa. Lo que sí has hecho es darle a Sofía, y a mí, una vida que jamás pensé que tendría. Tú nos devolviste la esperanza. Los ojos de Diego se encontraron con los de ella, y en ese intercambio había más verdad que en cualquier documento. El dolor de su pasado seguía allí, pero también la certeza de que había transformado ese dolor en fuerza para proteger lo que ahora amaba. El día de la boda llegó una semana después, en el mismo jardín donde Sofía había soplado su primera vela. No había lujo excesivo, solo flores frescas, luces colgantes y las risas sinceras de quienes habían aprendido a dejar atrás el juicio. Rosa y Miguel se sentaron en primera fila, con lágrimas que no eran de vergüenza, sino de orgullo. Marina, vestida con un traje sencillo pero luminoso, caminó hacia Diego con Sofía en brazos. Fue la niña quien entregó simbólicamente los anillos, arrancando sonrisas entre los presentes. Cuando el oficiante pronunció las palabras finales, Diego tomó la mano de Marina y habló sin guión, desde el alma. Pensé que aquella noche en la plaza te estaba salvando, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me diste un motivo para sanar, para volver a creer. Marina, con la voz temblorosa y los ojos brillando, respondió: nos salvamos mutuamente. Porque la verdadera familia no siempre se hereda. Se elige, se construye y se defiende. Los aplausos estallaron, las campanas improvisadas sonaron, y Sofía, ajena a todo, aplaudió también, como si celebrara el inicio de su propio destino. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Diego y Marina bailaron con la niña entre ellos. No había lujos ni testigos famosos, pero sí una verdad inmensa. Habían elegido amarse pese a los rumores, pese al pasado, pese a la tormenta. Y la historia cerró con una pregunta que quedó flotando entre los invitados y, ahora, entre quienes escuchaban este relato. ¿Qué pesa más en la vida? ¿La reputación que dicta el barrio o la valentía de elegir el amor verdadero? Aunque desafíe todas las reglas,